Bueno, en esta clase vamos a ver lo que es el teorema del seno. Bueno, ¿en qué consiste el teorema del seno? Es una relación de proporcionalidad entre las longitudes de un triángulo, y ojo que acá me está hablando de un triángulo y no me especifica qué tipo de triángulo, y los senos de los ángulos respectivamente opuestos. Cuando hablamos de proporcionalidad estamos hablando de una igualdad entre fracciones, ¿sí? Es un poco más complejo el concepto, pero nosotros lo vamos a tomar como cuando tenemos una igualdad de fracciones estamos hablando de algo que es proporcional. Como no me especifica qué tipo de triángulo es, yo lo puedo trabajar en un triángulo cualquiera. Ya acá no hace falta que tengamos ningún ángulo recto, estamos hablando de triángulos oblicuángulos, se lo llama, ¿sí? Un triángulo cualquiera, siempre y cuando sea triángulo, puedo estar trabajando con cualquier longitud y cualquier amplitud de ángulo. ¿Qué plantea este teorema? Plantea la siguiente relación entre los ángulos y los lados. Me dice que, por ejemplo, el lado C sobre el seno del ángulo C es igual al lado B sobre el seno del ángulo B, y el lado A que es igual al lado A sobre el seno del ángulo A. ¿Qué relación hace acá? Fíjense, los senos de los ángulos respectivamente opuestos a los lados. Entonces fíjense, si yo me paro en el lado C, ¿quién es el ángulo opuesto al lado C? El ángulo C mayúscula. Si me paro en el lado A, ¿quién es el ángulo opuesto al lado A? El ángulo A mayúscula. Y si me paro en el lado B, ¿quién es el ángulo opuesto al lado B? El ángulo B mayúscula. Por lo tanto, fíjense que es un lado sobre el seno de su ángulo opuesto es igual al otro lado sobre el seno de su ángulo opuesto, que es igual a otro lado sobre el seno de su ángulo opuesto. Esto es el teorema del coseno del seno, y se aplica en cualquier tipo de triángulo, inclusive en los triángulos rectángulos. ¿Cuándo lo aplicamos? Lo aplicamos cuando o tenemos como dato dos ángulos y un lado, o tenemos como dato dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo C y B, tendría que tener o B mayúscula o C mayúscula, porque tengo que tener dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados, ya sea a este o a este. O también lo aplico cuando tengo dos ángulos cualquiera y un lado cualquiera. No hay referencia con eso. Cuando tenemos estas dos situaciones, es muy seguro que tengamos que aplicar el teorema del seno. Bien, vamos a ver ahora la actividad que nos había quedado inconclusa la clase pasada. Teníamos esta situación y habíamos visto que si nosotros partíamos en triángulos rectángulos, no era la información suficiente, no teníamos la información suficiente para poder avanzar. No teníamos ninguna manera de que por más trazos que le hagamos a este triángulo, la información no podíamos avanzar, nos quedamos trabadas. Podíamos encontrar este ángulo y más de ahí no. Y fíjense en este caso que tenemos dos lados y dos ángulos y un lado. Por lo tanto, esta situación es posible aplicar el teorema del seno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como siempre, le damos valores a las incógnitas que nos están faltando. En este caso me falta A, me falta X y me falta Y. Estos valores yo se los puse, estas letras yo se las puse, ¿sí? ¿Cómo vamos a plantear el teorema del seno? Habíamos dicho que era una relación de proporcionalidad entre los lados y los senos de sus ángulos opuestos. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría planteado en este triángulo, me quedaría de esta forma. X sobre el seno de 65 igual a Y sobre el seno de A igual a 7 metros sobre el seno de 85. Esto puede ir en cualquier lado, puedo poner primero el 7 primero, la X después, siempre y cuando lo que se respete es la fracción, ¿sí? O sea que esto al ser una igualdad lo puedo mover, no es que llevo un orden estas tres igualdades. Este es el teorema del seno. ¿Cómo vamos a aplicar? ¿Cómo lo resolvemos? Es muy simple. Fíjense que nosotros tenemos tres partes
del igual. Pero nosotros sabemos que no podemos trabajar con 3 partes simultáneamente. Solamente se pueden trabajar con 2, porque tenemos en un igual, tenemos los 2 miembros, que siempre conocemos, ya un tercero estaría de sobra. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar de esos 3 solamente 2, que podamos trabajar con esos 2, de manera que de los 4 datos que yo tengo, por ejemplo, si yo selecciono estos 2, tengo 4 datos. Si selecciono estos 2, tengo 4 datos, ¿sí? Y así sucesivamente. Cualquiera que sea los 2 que elija, voy a tener 4 datos. Bien, yo de esos 4 tengo que conocer 3 para poder despejar uno solo, ¿sí? O sea, voy a elegir de manera que tenga una sola incógnita. Ustedes piensen que si yo selecciono estos 2 para trabajar, ¿cuál es el dato que tengo? Solamente conozco este ángulo. Este lado no lo conozco, este lado no lo conozco, este ángulo no lo conozco, entonces trabajar con estos 2 no me sirve. ¿Qué pasa si trabajo con estos 2? Tengo este que conozco, este que conozco, este no conozco y este no conozco, entonces tampoco puedo porque tengo que tener una sola incógnita. Bien, ¿y qué pasa si agarro esta parte y esta otra? Tengo un dato que conozco, otro dato que conozco, un dato que conozco y una incógnita. Entonces ahí puedo descubrir que puedo trabajar con esta parte del igual y esta última parte del igual. Entonces voy a plantear esa igualdad. Acá lo di vuelta, pero bueno, es lo mismo. 7 metros sobre el seno de 85 igual a x sobre el seno de 65 grados. Y esto es tan simple como se lo imaginan. Si yo quiero despejar x, ¿qué tengo que hacer? Al seno de 65, que está acá dividiendo, lo paso multiplicando. Por lo tanto, me va a quedar el seno de 65 por 7 sobre el seno de 85 grados. A esto no solamente lo pongo en la calculadora, como ustedes ya saben, 7 sobre el seno de 85 por el seno de 65, y automáticamente me va a dar cuánto vale x. X vale 6,32 metros. Es muy simple la aplicación del teorema del seno, porque al seleccionar solamente 2, me queda una ecuación muy fácil de resolver. Bueno, vamos a ver un ejemplo más de cómo resolver este tipo de triángulos, que es otro triángulo oblicuángulo, y nuestro propósito será encontrar el lado que nos falta y los ángulos faltantes. Recuerden que el primer paso sería ponerle el nombre a las incógnitas. En este caso yo voy a usar el ángulo C que tengo acá, el ángulo A, y al segmento le voy a poner el segmento CB. ¿Cómo voy a plantear el teorema del seno? Bien, me paro en cualquier lado y digo, por ejemplo, 57 sobre el seno de su ángulo opuesto, es decir, el seno de 42, va a ser igual a otro lado, en este caso 35, sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería C, va a ser igual al segmento CB sobre el seno de su ángulo opuesto, es decir, A. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. 57 sobre el seno de 42 igual a 35 sobre el seno de C igual al segmento CB sobre el seno de A. Recuerden que esta parte es fundamental que esté bien planteada. Una vez que tenemos los tres miembros de la igualdad, lo que voy a hacer es escoger 2 de manera que tenga una sola incógnita. Si me fijo en los primeros 2, tengo un dato, una incógnita. Listo, utilizo los primeros 2 que tengo acá. Bien, a diferencia del despeje anterior, tenemos la incógnita en el denominador, por lo tanto ya no es tan simple, no es tan directo hacer el despeje. Entonces, al seno de C lo voy a pasar multiplicando para el primer miembro, y al seno de 42 también lo voy a pasar multiplicando para el primer miembro para ir despejando este miembro. Me quedaría de la siguiente manera: seno de C por 57 igual a 35 por el seno de 42. Bien, si yo quiero despejar C al 57 centímetros, lo voy a pasar para el otro miembro. Si acá está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Acá, como ustedes saben, el seno debe pasar al otro miembro para poder despejar C.
¿Y cómo lo voy a llevar al otro miembro? Como seno a la menos 1, con su función inversa. Por lo tanto, si yo tengo esto, voy a poner en la calculadora shift seno, entre paréntesis 35 por el seno de 42 sobre 57, cierro paréntesis, me va a dar el valor de C y lo tengo que convertir grados, minutos y segundos, ¿sí? De esta manera logré encontrar el ángulo C. Bien, ahora, si ya tengo el ángulo B y tengo el ángulo C, ¿cómo puedo encontrar el ángulo A? Muy simple. Planteamos la resta. 180 grados menos el ángulo C menos los 42 grados del ángulo B me va a dar cuánto vale A. Porque este triángulo, al igual que todos los triángulos, sus ángulos internos miden 180 grados. Entonces, reemplazo el valor de C por el que yo obtuve, me quedaría de la siguiente manera. Hago esta resta en la calculadora, o si quieren a mano, me va a dar que A vale 113 grados, 44 minutos, 26 segundos. De esta manera concluyo con encontrar los tres ángulos que me faltan. Los tres ángulos del triángulo, ¿sí? Ya no me falta ningún ángulo. Bien, ahora, ¿qué es lo que me está faltando? El segmento CB. Por lo tanto, tendría que usarlo a este término para poderlo despejar. Si me fijo, está sobre el seno de A, pero A ya dejó de ser una incógnita, al igual que C. Entonces lo que yo podría hacer es reescribir esto y en vez de escribir C, escribir su valor. En vez de escribir A, escribir su valor. ¿Sí? Bien, si ya tengo el valor de este y el valor de este, a este miembro lo puedo agrupar o con este o con este. Porque ya conozco todos los otros datos. Mi única incógnita acá es CB. Por lo tanto, puedo elegir. Recuerden que a medida que voy encontrando valores, los caminos empiezan a ser más diversos. Entonces ya queda a elección de cada uno cómo proceder. Bien, voy a plantearlo con el primer miembro, por una cuestión de comodidad del ángulo, porque el otro ángulo incluía minutos y segundos y este solamente grados. Entonces por eso lo elegí. Acá del seno de A no me puedo salvar porque es sobre el lado que quiero encontrar. Y este despeje sí es directo, porque acá tengo mi incógnita, por lo tanto el denominador lo paso multiplicando. Me va a quedar el seno de 24 por 57 sobre el seno de 42. Y este me va a dar el valor de CB. Cuando haga esta operación, en la calculadora, lógicamente, me va a dar cuánto vale CB. En este caso me va a dar 34,999, lo podemos redondear a que CB vale 35. De esta manera yo encontré el valor del segmento que me faltaba y de los dos ángulos que necesitaba.